El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Transmitiendo la visión. Como hemos estado, hermano, viendo y oyendo la palabra, que ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Y creo que esta palabra es para desafiarnos a poder permanecer firmes, constantes en el camino del Señor, sabiendo que Dios tiene cosas grandes, no solamente con su obra de remanente escogido a nivel mundial, sino también personalmente Dios tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros. Y como estábamos viendo en la mañana acerca de transmitir la visión, y que la palabra de Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas. Dios es soberano y Dios nos habla para la bendición de nuestra alma. Sabemos que transmitir es hacerle llegar a una persona una información, un mensaje o una noticia. Y que esto, hermano, de transmitir es una responsabilidad bastante delicada. Porque cuando hablamos de transmitir, estamos hablando de una diligencia y de una responsabilidad. Que si no se hace con diligencia y con responsabilidad, entonces pueden haber ciertos inconvenientes. La información no puede llegar a totalidad, puede llegar quizás a media la verdad o la información o el mensaje que se está transmitiendo, y lo hemos experimentado cuando estamos viendo un mensaje de la palabra de Dios y que está edificando nuestra vida. Nos incomoda cuando la transmisión se corta o tiene una interferencia, y estamos viendo cómo arreglar esa situación, ese problema, porque en ese lapso algo pudo haber ocurrido, algo se pudo haber manifestado y no lo perdimos, porque la transmisión, hermano, tuvo alguna deficiencia o alguna dificultad. Pero es hacer llegar, hermano, no solo a una persona, a una familia, a una congregación, a una nación entera, un mensaje, hermano, de acuerdo
a lo que está en el corazón del que está transmitiendo o el que está llevando ese mensaje. Sabemos que el altar de Dios es para poder hablar de las maravillas que Dios hace. Es hablar de las victorias que Dios ha entregado a su pueblo a través de la historia. Y que si las derrotas que ha tenido el pueblo de Dios ha sido porque se han apartado de Dios, no porque Dios no sea capaz de llevar de victoria en victoria a su pueblo, sino porque en el transcurrir de la historia del pueblo de Dios, el pueblo, han habido momentos, tiempos, generaciones en que el pueblo se ha olvidado de Dios y le ha dado la espalda. Y cuando el pueblo le da la espalda a Dios, entonces el enemigo viene y golpea fuertemente al pueblo y no hay quien esté por él. No hay quien lo defienda, no hay quien esté para poder levantar bandera por él. Gloria al nombre del Señor. Lo que miramos aquí, amado hermano, acerca de la visión, que sabemos que eso va con un propósito. La visión siempre lleva un propósito. Hay empresas, entidades de gobierno, empresas privadas que internamente tienen una visión y que esa visión tiene un objetivo y se lo transmiten a todos los trabajadores de esa empresa, a manera que puedan trabajar de una manera en unidad y positivamente estén trabajando con un solo objetivo. Sabemos que Dios también, amado hermano, cuando hablamos de la visión, estamos hablando de que esa visión tiene un propósito por el cual Dios se está comunicando con el hombre. Porque la visión no nace en el corazón del hombre. La visión nace en el corazón de Dios. Y Dios es el dueño absoluto de la visión. No es el hombre. A veces dice, ese hombre tiene visión. Pero esa visión es Dios quien se la dio. Porque cuando nosotros venimos al camino del Señor, nosotros no teníamos absolutamente nada. No teníamos nada. Y lo único que traíamos, hermanos, solo eran pecados, abominaciones y maldades delante de Dios. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había quien buscara a Dios. No hay quien busque a Dios en esta tierra. Aquí hay una multitud, y no solamente acá reunidos en el campamento, sino hay también miles de hermanos y simpatizantes del Evangelio y de esta obra que han estado viendo esta gloriosa convención y que nadie, amado hermano, buscó a Dios. Dios tuvo que dar a su Hijo Jesucristo para venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido en esta tierra. Lo que el diablo ya tenía desbaratado, lo que el diablo ya lo tenía bajo sus pies, y de que humanamente era imposible que el hombre se pudiera levantar y romper esas cadenas de esclavitud, de servidumbre, amado hermano. Pero gloria sea al Señor Jesucristo nuestro Señor, que Él determinó personalmente venir a esta tierra a pelear una batalla por su alma y por mi alma. Y la gran noticia es que Él venció, que Él triunfó, y de que si yo estoy aquí como predicador del Evangelio, no estoy perdiendo mi tiempo, ni tampoco usted, amado hermano, sentado ahí en la silla oyendo el poderoso mensaje de Dios, porque sabemos que Cristo exhibió públicamente al diablo, a los demonios, y los venció y lo hizo públicamente.
estamos siguiendo a un Cristo victorioso. Y sabemos también de que con ese objetivo, al entender la palabra de Dios, miramos que la visión es Dios que lo pone en el corazón del hombre. Y cuando Dios pone esa visión en el corazón del hombre, hermano, no hay nada en esta tierra que lo pueda detener. Porque Dios marca la vida de esa persona y no es producto de una emoción. Por eso los que Dios les ha dado una visión, porque al leer acerca de la visión es que lleva un propósito. Dios no se va a manifestar al hombre solamente por manifestarse y hablarle algo para entretenerlo. Si Dios se manifiesta al hombre es porque le va a encomendar una misión. Es porque le va a encomendar una responsabilidad muy fuerte en esta tierra. Dios no recurrió a los ángeles, aunque son más poderosos en fuerza y en sabiduría que los hombres, pero recurrió a la descendencia de Abraham. Aunque somos un poco menor que los ángeles, pero Dios nos ha tomado en cuenta para poder llevar este bendito evangelio al mundo y poder anunciarles que hay un Cristo que sana, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que levanta del polvo al pobre y del muladar alza al menesteroso para hacerlo sentar junto a los príncipes de su pueblo. Hoy usted y yo estamos aquí, hermano, en una fiesta gloriosa. Y que aquí estamos comiendo palabra de Dios. Y aunque el diablo nos quiso decir no venir al campamento, poner cualquier obstáculo, cualquier tropiezo, cualquier inconveniente o contratiempo para que usted y yo no estuviéramos en esta gloriosa convención, nosotros nos dejamos venir porque sabemos que no solo de pan vive el hombre, que nosotros necesitamos palabra de Dios, que necesitamos palabra revelada del cielo para alimentar nuestra vida, para darnos solidez, firmeza, convicciones en este camino. Y por eso hemos venido. Esa visión, miramos que Dios la coloca en el corazón de los hombres, como Dios llamó a Moisés y lo llamó y puso en él la visión y le mostró cómo se encontraba el pueblo de Israel en Egipto, y le dijo que se encontraba en una aflicción bastante penosa, bastante calamitosa, el pueblo de Dios estando esclavo en Egipto. Y Dios le pone en el corazón esa visión y él se levanta para poderle hacer frente a Faraón, y Dios le da la victoria. Porque cuando Dios le da la visión a una persona, a un hombre, en este caso a Moisés, Dios también lo armó y le dio las armas de la milicia espiritual. No lo mandó a la guerra solamente a la aventura, sino lo invistió y lo llenó de poder. Le dio las armas para poder combatir al enemigo, al adversario. Usted y yo no estamos a la aventura en esta batalla espiritual. Dios nos ha llenado y nos ha dado las armas de la milicia para desbaratarle las fortalezas al diablo, que el Señor lo reprenda. No estamos aquí a la aventura, no estamos aquí desarmados, no estamos formados a la ligera, porque cada uno Dios le ha planteado un propósito y lo ha ido procesando conforme el tiempo y lo ha ido formando y ha ido perfeccionando el poder de Él en la debilidad suya y en la debilidad mía. Y cada día hemos alcanzado victorias y hemos visto cómo Dios nos ha respaldado, cómo Dios nos ha dado victorias, cómo Dios nos ha abierto puertas.
y hemos hecho una guerra espiritual. Cuando no estábamos en Cristo, no sabíamos pelear una batalla, no sabíamos qué hacer contra el enemigo, porque no había quien nos instruyera y nos enseñara. Pero el día que venimos a Cristo, oímos la palabra, entonces aprendimos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y cuando utilizamos la palabra de Dios, hermano, el diablo tiene que huir, porque hemos aprendido que si resistimos al diablo, él va a huir de en medio de nosotros, porque utilizamos la palabra de Dios para poder combatir las huestes de maldad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios le dio esa victoria a Moisés, le colocó una visión en su corazón. Pero como Dios es dueño de la visión, y cuando Moisés desobedece a Dios y deshonra a Dios públicamente, actuando de una manera equivocada, entonces Dios le habla y le dice claramente que por cuanto lo había deshonrado delante del pueblo, lo iba a quitar. Pero la visión continuaba, porque el pueblo no se podía quedar a la mitad del camino. No se podía quedar a la mitad, porque cuando Dios se ha planeado algo en su corazón, no hay nada que lo pueda detener, hermano, en esta tierra. Si usted o yo o cualquier persona determina en su corazón ya no querer servir a Dios, ya no querer alabar a Dios, Dios no se complica. Dios no se va a arrodillar delante de usted o delante de mí a rogarnos para que nosotros le sigamos sirviendo a Él o le sigamos alabando y adorando a Él, porque en el cielo no escasea la adoración a Dios. En el cielo está continuamente una adoración al Dios eterno. No se complica, amado hermano, si alguien no quiere servirle a Dios, porque recursos Dios tiene en esta tierra. Por uno que no quiera servir, ya hay otros 10 detrás esperando, hermano, tomar ese lugar y poder servirle a Dios con todo su corazón. Pero el propósito de Dios no se detiene. La bandera del evangelio, la bandera, el estandarte de Dios no cae al suelo, porque ya viene otro y lo levanta y continúa esta labor. Yo le aseguro que si nosotros aquí no quisiéramos adorar o alabar a Dios, el Señor nos diría: pero si aquí no quieren alabar a Dios, aún las piedras van a alabar a Dios. En una ocasión estábamos en una iglesia donde se estaba predicando la palabra y la gente no quería adorar a Dios. No se oía ni un amén, ni un aleluya, ni un gloria a Dios, nada, amado hermano. Pero de repente en la puerta apareció una persona borracha y empezó a decir: aleluya, gloria a Dios, alaben a Dios, hermanos. Y empezó, hermano, a adorar y alabar a Dios, porque, hermano, el recurso no se le va a agotar a Dios en esta tierra. Elías se escondió en una cueva y dijo: solo yo he quedado. Y Dios le dijo: eso no es cierto. Yo tengo todavía 7,000 personas que no se han doblegado. Quizá otros ya se han rendido. Quizá otros ya han doblegado sus rodillas ante Baal. Pero hay gente dentro de ese pueblo que usted dice que ya todos se han rendido, que ya todos están acobardados, pero todavía hay un remanente ahí dentro de ese pueblo que todavía está dispuesto a predicar la palabra de Dios. Y no una palabra cuarteada, no un mensaje a medias,
sino un mensaje que desafía al pueblo a vivir delante de Dios correctamente. Desafiar al pueblo para que se convierta, oiga bien, de sus malos caminos al camino correcto del Señor. Alabamos el nombre de Cristo, amados hermanos. Cuando muere Moisés, la visión continúa. Hace a un lado a Moisés y coloca a Josué. Dice la Biblia que Moisés le rogaba a Dios después de que él se levantó contra Dios. Le rogaba y le pedía a Dios para que él pudiera entrar. Y él mismo testifica y dice que Dios se había enojado con Moisés. Y le dijo que no, y que ya no le hablara más de ese asunto. Lo que él tenía que hacer era prepararse para poder colocar a Josué como el reemplazo y continuar la visión y el propósito de Dios, hermano, de llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Miramos un tiempo de calamidad, de tristeza y de lamentación cuando nos relata la Biblia aquí en el capítulo número 3 de Samuel, en que Dios llegó al momento cúspide en que ya no iba a utilizar más o levantar jueces, que ya no iba a levantar a más hombres momentáneamente por un tiempo. Si miramos a Elí era, hermano, el sumo sacerdote. Era el hombre responsable de poder llevar el mensaje que Dios tenía para su pueblo. Pero habían causas por las cuales ya Dios se había desagradado del sacerdocio en aquel tiempo, en que ya se había desagradado. Y entonces miramos lo que dice aquí en la palabra del Señor, que la palabra de Jehová escaseaba. Ya Dios estaba desagradado y el pueblo estaba, hermanos, sin dirección de la palabra de Dios. Y como ya era una costumbre de que la palabra escaseaba, entonces miramos en la Biblia que a Elí lo sorprende. Elí se queda sorprendido de que un jovencito corra a él y le diga: ¿qué es lo que quiere mi señor? Elí había dejado tiempos de oír la palabra de Dios, tiempo de que no oía la voz de Dios a su vida, a su corazón, y no había palabra de Dios en su vida para podérselo transmitir al pueblo. Y cuando él escucha que un jovencito le empieza a decir: ¿qué es lo que quiere mi señor? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Para él fue una sorpresa que el Dios del cielo empezara a manifestarse, empezara a querer hacer contacto nuevamente con el hombre. Que lo que deseaba Dios nuevamente era acercarse a su pueblo. Como cuando el profeta Ezequiel dice: busqué un hombre entre de ellos que hiciese vallado y se parase en la brecha a favor de la tierra, para que pudiera interceder por esta tierra. Y no lo encontré.
no lo hallé. Por lo tanto, dice que Dios actuó y destruyó, hermano, la tierra en ese lugar, porque no había un hombre que se parase en la brecha a favor de la tierra. Elí estaba apartado de la gracia de Dios, estaba apartado de la senda de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Hermano, la palabra empezó a escasear, y entonces en medio de esa escasez Dios empieza a llamar a este joven, empieza a llamar a este jovencito. Y aunque él dice en la Biblia que él no conocía, él era un servidor del templo, él era el que atendía las cosas secundarias del templo, pero hermano, no conocía quién era Dios. No sabía quién era Dios. Y entonces, hermano, oye la voz que lo llama y corre. Y Elí le dice: bendito sea el nombre de Cristo. Porque como escaseaba la palabra, y era algo anormal ver que Dios se manifestara. Algo muy similar podemos ver cuando apareció, hermano, también Juan el Bautista. Cuando apareció Juan el Bautista, la gente llevaba años de no escuchar palabra de Dios. No había a quien acudir, no había a quien acercarse para poder escuchar un consejo de parte de Dios. Eso es triste, hermano. Eso es lamentable cuando la palabra de Dios escasea. Nosotros debemos de valorar que hasta el día de hoy la palabra de Dios aquí no escasea. Que la palabra del Señor aquí está continuamente y no la podemos estar menospreciando. Gloria a Dios por los que traen sed de la palabra de Dios. Por aquellos que cuando le dicen hay que entrar al culto y no están por allá sentados en las sillas mientras el mensaje de la palabra está entregándose en este lugar, y por allá andan caminando perdiendo el tiempo. Y eso no lo decimos porque nosotros no lo hemos visto con nuestros propios ojos, los hemos visto, que hay gente que no valora, hermano, estar en estos momentos, porque hay una palabra de bendición para su vida, para su alma. Y mientras por allá está tomando aire, Dios puede estar hablando a su vida en este lugar.